Señor y Padre, una vez más ante tu presencia estamos y en este momento pedimos que tu Santo Espíritu descienda a este lugar, que sean palabras tuyas las que aquí sean dichas. Señor, que puedas quitar cualquier interferencia, cualquier cosa que impida que podamos escuchar tu dulce voz, que podamos aprender de ti y que de estas palabras podamos sacar grandes cosas para nuestra vida espiritual. Queremos pedir perdón por nuestros pecados y por nuestras ofensas, reconociendo que te hemos ofendido, pero sabiendo que por medio de ti podemos alcanzar el perdón y la libertad que tanto necesitamos. Gracias por escucharnos y por bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En cierta ocasión, habían dos hombres en un hospital. Estos dos hombres estaban en un cuarto semi privado, o sea que habían dos personas en el mismo cuarto, casi nadie los visitaba. Así que ellos fueron allí, estaban allí en ese hospital y ellos no se conocían, pero poco a poco fueron entablando una relación, una amistad. Y uno hablaba con el otro y le contaba, no, mira, que a mí me pusieron la naproxen y me pusieron el medicamento aquel y me pusieron el suerito aquí. Y cada día estaban hablando de eso. Nadie los visitaba. Así que todos los días, por mucho tiempo, ellos hablaban de los medicamentos, de cómo las enfermeras lo trataban, de cómo estaba todo sucediendo. Un día, como uno de ellos sufría de edema pulmonar, no sé si saben lo que es agua en los pulmones. Uno de ellos sufría de agua en los pulmones, por lo tanto, constantemente había que levantarlo por cierto tiempo para drenar esa agua. Así que venía la enfermera, levantaba al paciente y era un tiempo en que la persona que estaba en la cama que daba hacia la ventana podía ver por la ventana y contarle al que estaba lejos de la ventana lo que veía. Así que aquel hombre que estaba lejos de la ventana, cada vez que veía a la enfermera entrar para levantar a su compañero, se sentía feliz. Decía, qué bueno que viene la enfermera para levantarlo, para drenarle el agua. Qué bueno porque le van a quitar el agua de los pulmones, pero también porque mientras él está sentado en la cama, él puede mirar por la ventana y me puede contar qué está pasando. Cuando lo sentaban en la cama, el hombre decía, pues veo un lago y niños corriendo alrededor del lago. Veo los cisnes y los patos nadando en ese lago. Veo los enamorados caminando de manos por el camino. Veo un sunset precioso, es tremendo. Y aquel hombre que no podía ver por la ventana simplemente cerraba los ojos y se imaginaba todas las palabras que aquel hombre decía. Todos los días que venían, él le decía lo que veía por la ventana. Hasta que un día, aquel hombre de que estaba cerca de la ventana falleció. Falleció en horas de la noche. Cuando la enfermera fue a dar la ronda, vio que el hombre había fallecido. Así que con toda delicadeza sacaron el cadáver, sacaron el cuerpo y dejaron al compañero descansar. El compañero se levantó al otro día y empezó, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué ha pasado? Y obviamente no recibió respuesta. Le estuvo extraño, ¿no? ¿Todo bien? Nadie respondía. Y cuando entró la enfermera dijo, ay, qué bueno que lo vienen a sentar para mirar por la ventana. Y le dice, miren, le tenemos una noticia. Su compañero de cuarto falleció anoche. Ellos nadie los visitaban. ¿Cómo ustedes creen que se sentía este hombre? Triste, se sentía devastado. Su único amigo, por el cual había pasado mucho tiempo hablando con él, ya no estaba. Así que le dijo a la enfermera, por favor, muéveme a la cama de al lado o al área donde está para la ventana, para al menos hacer algo, porque estoy solo. Así que no hay ningún problema, lo movieron al lado de la cama, al lado de la ventana, y cuando se fue a sentar para mirar por la ventana, vio una pared de ladrillos directamente en aquella ventana. Y él dijo, espérate, dame un segundo. Aquí esta pared de ladrillos, ¿cuándo la hicieron? Anoche. Porque él miraba por la ventana y veía un lago, veía niños, veía hombres, lo veía todo, ¿qué está pasando? Y la enfermera le dijo, a su compañero de cuarto era ciego. Pero quizás él decía que veía cosas para darle ánimo a usted, porque usted no las podía ver. Aquel hombre que era ciego, quizás no veía las cosas, pero eso no le impedía pensar y ser de bendición para aquel hombre que no podía ver las cosas. Y en nuestra vida espiritual quizás nosotros vamos a ser de bendición para alguien que no esté viendo las cosas que Dios le quiere mostrar. Quizás vamos a ser de bendición para alguien
que no puede ver las cosas, pero nosotros sí podemos verlas a nombre de ellos. En la Biblia encontramos diversas historias de personas ciegas, cojas, mudas, personas que Dios ayudó y la gente se maravillaba cuando los cojos caminaban bien, cuando los ciegos podían ver, cuando los mudos podían hablar, cuando pasaban por Jesús. La gente se maravillaba de ver cómo Dios hacía esa maravilla en la vida de aquellos hombres. Y esta mañana me gustaría presentarle el tema sanidad a la vista. Y nuestro versículo base va a ser el Juan capítulo 9, versículo 41. En mi versión dice de la siguiente manera: Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendrían pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado ¿qué? Permanece. Este es Jesús hablando a los fariseos y diciéndole, bueno, si ustedes fueran ciegos y no pudieran ver las cosas, pues ustedes no tendrían pecado porque no pueden verlas, no saben lo que están haciendo. Pero como ustedes dicen, vemos, vuestro pecado permanece. Hay otra versión que me gusta un poquito más y quizás expande la idea. Tradición lenguaje actual dice, Jesús les contestó, si ustedes reconocieran que no ven tanto como que, como ustedes creen, no, Dios no los culparía de sus pecados. Pero como creen ver que muy bien, Dios sí los culpa por sus pecados. En la Biblia vemos esta historia de este ciego, donde Dios se encuentra con él. ¿Cuántos de ustedes han sido ciegos en algún momento de su vida? Ciego en algún momento de su vida. Miren, cuando yo tenía quizás 17 años, yo estaba haciendo fila en un lugar bajo el sol caliente. Y me empecé a sentir mal. Y le digo a mi mamá, mami, no me siento bien, voy a salir al baño porque no me siento bien. Así que salí de la fila y comencé a caminar, y mientras iba caminando de camino al baño, que quizás estaba a unos 100 metros, yo lo veía a distancia y yo decía, bueno, 100 metros son 300 pies, se puede ver. Yo lo veía y yo decía, eso está lejos, y mientras yo iba caminando y me estaba acercando, la vista se me iba desvaneciendo, hasta que de momento no vi nada. Yo seguía caminando, le seguía dando golpes a las personas porque no sabía dónde estaba, y seguía enfocado en la fila, en el camino donde yo sabía que estaba el baño. Cuando llegué al baño empecé a tocar así, y yo esperando que no fuera el baño de las damas, entré e hice lo que usted hubiera hecho en un momento como ese. Usted se enjuagó la cara, yo me enjuagué la cara, no veía nada. Abrí los ojos lo más grande que pude, no podía ver nada. Traté de estirarme así, no podía ver nada. Yo hice todo lo que usted quizás hubiera hecho en ese momento, hasta que de repente me acordé que no había hecho algo. ¿Qué era qué? Orar. Y le dije, Señor, yo no sé qué pasó, pero yo no me quiero quedar ciego. Al poco tiempo, no fue rápido, al poco tiempo la vista se me devolvió. Les digo esto porque hay personas que hoy no tienen vista. Hay personas, aquí unas personas levantaron su mano y dijeron, yo en algún momento de mi vida no tuve vista. Y ustedes saben lo difícil que es vivir su vida sin poder usted ver las cosas. Pero eso no le quita el poder a esas personas de vivir su vida. Hay personas que son ciegas y no por eso se echan en una esquina a decir, ay, yo soy ciego, yo no puedo hacer nada, bendito. No, esas personas salen todos los días a hacer grandes cosas porque ese impedimento no limita su vida. Y a veces nosotros en nuestra vida espiritual estamos ciegos, pero no queremos salir de nuestra zona, porque como estamos ciegos y nos queremos quedar ahí y decir, no, es que, Señor, si tú me quieres venir a buscar, ven a buscarme tú aquí, porque yo estoy ciego y yo no puedo salir de aquí. ¿Y sabes qué? Dios quiere buscarte donde están. En el capítulo 9 está la historia de este ciego de nacimiento. Este ciego estaba tirado al lado, ahí en el camino quizás, estaba tirado pidiendo dinero, y Jesús y los discípulos se van acercando. Y mientras se van acercando, Jesús lo ve y los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿Pecó él o sus padres? Y Dios le da la contestación que quizás sea un poco extraña. Capítulo 9 del libro de Juan, versículo 2 en adelante.
Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o quién? O sus padres, para que haya nacido ciego. Y Jesús le contestó: no es que pecó este ni quién, ni sus padres, sino que el hecho de que él estuviera allí daba pie para que las obras de Dios se manifestaran en quién, en él. Miren, ustedes saben que tenían allí a Jesús tenía ahí a los discípulos, y los discípulos le preguntaron: Padre, le dijeron: Rabí, maestro, ¿quién pecó? ¿Pecó él? ¿Pecó otra persona? Y Dios no le dijo: no, pecó él fue el pecador y por eso es que él está ciego. Eso fue lo que le dijo. No, pecaron sus padres y por causa del pecado de sus padres, no. Él dijo: él está allí porque lo que Dios va a hacer en él, ustedes y todo este pueblo lo va a ver. No es para que yo me magnifique, es para que el nombre de Dios sea glorificado. Y ahí estaba Jesús. Y le dice estas palabras en el versículo 5 del capítulo 9 de Juan, versículo 4 y 5. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto soy del mundo, luz de qué? Del mundo soy la luz del mundo. Y eso me acuerda a un versículo del capítulo 8, versículo 12, que es cuando Jesús se presenta a sus discípulos y les dice: yo soy la luz del mundo, y el que está en mí no va a andar en tinieblas. Pero también me recuerda a un versículo en Mateo. Este es el versículo en lo que Jesús le dice: entre tanto estoy en el mundo, ¿qué? Luz soy del mundo. Pero en el libro de Mateo, Dios te dice a ti, me dice a mí: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Jesús te está diciendo a ti que tú eres la luz para muchas personas. Ustedes son la luz del mundo. Como Jesús es la luz del mundo, Dios nos llama a nosotros para que seamos luz por Él. Si nosotros no tenemos a Jesús en nuestra vida, ¿cómo vamos a tener luz y cómo vamos a andar en la luz? Mas, sin embargo, cuando tenemos a Jesús en nuestra vida, nosotros también podemos ser luz para las personas que están a nuestro alrededor. Dios no nos ha llamado para quedarnos como una ciudad asentada en un monte y esconderla. No, esta es mi luz. Yo me voy a quedar solamente con esto que yo tengo. No, esto no es para más nadie. Dios te está llamando para que otras personas también reciban la luz que Él te ha entregado. Reciban la luz que Él ha puesto en tu vida. Pero la historia del libro de Juan no termina allí. Jesús escupe en el piso, que para muchas personas quizás es bastante antihigiénico, pero es Jesús. Escupe en el piso, hace lodo, lo pone en los ojos y le dice al hombre: ve al Siloé, que significa enviado, ve al Siloé, lávate. Y cuando el hombre va al Siloé, se enjuaga la cara y levanta, regresó viendo. Y mientras venía caminando, la gente lo veía y decía: mira, ese se parece al hijo de Tito, que él era ciego. Y otros decían: no, yo creo que ese es el hijo de Tito. Yo creo que ese es el hijo de Tito. Y ellos decían: no puede ser porque el hijo de Tito es ciego. Y él le decía: no, yo soy el hijo de Tito. Soy yo. No, espérate. Nosotros te veíamos pidiendo en el camino. Sabemos que tú eres ciego. Tus papás saben que tú eres ciego. Tú sabes que eres ciego. Tú no puedes ser el hijo de Tito. Y él le decía: soy yo. Y le preguntaron: ¿quién te devolvió la vista? Y la contestación de aquel hombre fue: aquel que llaman Jesús. Y miren qué interesante. Este hombre había sido ciego toda su vida. Pero en el momento en que le preguntan: ¿quién te devolvió la vista? Él sabía quién le había devuelto la vista. ¿Había visto a Jesús? Él no había visto a Jesús, pero sabía que solamente Jesús podía hacer eso. En nuestra vida quizás no hemos visto a Jesús. Jesús no se ha parado hacia el lado de nosotros a decirnos: oye, mira, yo te voy a enseñar. No, pero no el hecho de que nosotros no veamos que Jesús está al lado de nosotros no significa que Jesús no te quiere dar la sanidad que tú necesitas. No significa que Jesús no quiere abrirte tus ojos para que tú tengas oportunidad de verlo. No significa que Dios no quiere que tú veas las grandes maravillas que Él tiene para ti. Cuando estaba allí, la gente le preguntó: pero ¿tú eres el ciego que estaba allí? Y él le dice: sí, soy yo. Y Jesús
me dio la vista. Jesús me dio lo que yo necesitaba. Jesús me dio lo que yo estaba buscando. Los fariseos se enteraron de esa historia. Así que lo fueron a buscar y le dijeron, oye, tú eras ciego. ¿Quién te devolvió la vista? Y él, de nuevo les tengo que decir lo mismo. Fue Jesús, yo estaba en el camino, estaba mendigando, vino Jesús, escupió en el piso, hizo lodo, me lo puso en los ojos, me envió al Siloé, regresé del Siloé viendo y aquí estoy yo. No, es imposible, no es posible que un hombre pecador como es ese tal Jesús haya hecho eso. No, eso es mentira. Y vuelven y le preguntan lo mismo, dinos quién te lo hizo. Y él le dice, fue Jesús. Así que lo dejan ir y llaman a los papás de este hombre. Y le dicen, Tito, porque acuérdense que el papá era ¿quién? Tito y mamá. ¿Él es su hijo? Sí, ese es nuestro hijo. ¿Él era ciego? Sí, es ciego. ¿Y cómo está viendo ahora? Y los padres le contestaron, él sí es nuestro hijo. Él sí era ciego. No sabemos cómo está viendo. No sabemos quién le devolvió la vista. Lo que sí sabemos es que él es bastante grande y él no era mudo, él era ciego. Así que vayan y pregúntenle. Regresen y pregúntenle. Y ahí están ellos, los fariseos, en esta situación donde ellos decían, pero si este hombre era ciego, si este hombre no veía, ¿cómo va a ser que ahora está viendo? ¿Cómo va a ser que ahora esta persona que antes no veía, llegó Jesús y le devolvió la vista? Y entonces ahí es que nosotros podemos entender que Dios llegó para darle sanidad a la vista para el ciego. La sanidad a la vista de ese hombre. Pero los fariseos todavía seguían dudando de Jesús. Seguían dudando de lo que Jesús podía hacer en la vida de ellos. Seguían dudando de lo que realmente podía suceder cuando alguien se acerca a Dios. Cuando Dios se acerca a la vida de una persona que está en necesidad y Dios suple esa necesidad. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 39 dice lo siguiente, y lo leo para ustedes. Este es el que oye y entiende la palabra. Los fariseos en los días de Cristo cerraron los ojos para no ver y los oídos para no oír. Y en esta forma la verdad no les pudo llegar al corazón. Habrían de sufrir el castigo por su ignorancia voluntaria y la ceguera que imponían a sí mismos. Pero Cristo enseñó a sus discípulos que ellos habían de abrir su mente a la instrucción y que habían de estar listos para creer. Pronunció una bendición sobre ellos porque vieron y oyeron con los ojos y oídos creyentes. Los fariseos vieron lo que estaba pasando. Ellos sabían que había pasado algo maravilloso en la vida de este hombre. Ellos sabían que Jesús ya estaban hablando por ahí de un tal Jesús que hacía milagros. Pero ¿saben qué hicieron los discípulos? Prefirieron cerrar sus ojos espirituales y sus oídos espirituales. Los fariseos, gracias. Los fariseos decidieron cerrar toda su entrada, todo lo que ellos podían recibir de Jesús, solamente para decir, ese no es el Hijo de Dios. Solamente por no querer reconocer que Jesús tenía poder. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo? Como no vemos que Jesús haya hecho las cosas, simplemente decimos, no, ese no fue Jesús. No, eso no pudo haber venido de Dios. No, Dios no puede hacer eso. Hermanos, recuerden que ahí estaba este hombre solo y Jesús vino con los discípulos y solamente los discípulos vieron aquel milagro. Nadie había visto lo que había sucedido. Y aunque los fariseos preguntaban y preguntaban y preguntaban, la contestación siempre era la misma. Oye, fue Jesús. Quizás en tu vida espiritual estás pasando una situación difícil. Y permíteme decirte que Jesús puede librarte de esa situación difícil. Jesús puede darte la oportunidad de que en esa situación complicada tú salgas viendo sus grandes maravillas. Tú puedas ver lo que Él tiene preparado para ti. Pero si tú, como los fariseos, cierras tus ojos espirituales y tus oídos espirituales los cierras para no creer, lamentablemente no hay nada que se pueda hacer.
Tú mismo estás llegando a una situación de decir, yo no quiero que Dios hable a mi vida, yo no quiero que Él pueda tocar mi corazón, yo no quiero que Él pueda hacer nada. Van a donde el Padre, los padres le dicen, sí, Él es nuestro hijo, pero no sabemos quién es, por qué Él está así. Vayan y pregúntenle ustedes, Él tiene edad, vayan y pregúntenle, porque nosotros no sabemos por qué Él está en esa situación. Hermanos, allí estaban estas personas tratando de dañar la vida de aquel hombre cuando lo volvieron a llamar. Les voy a leer y les quiero que lean conmigo también el versículo 24 en adelante del libro de Juan, capítulo 9, versículo 24. Y entonces dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él les respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Versículo 26, capítulo 9 del libro de Juan. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les respondió, listen to me. Ya os he dicho y ustedes no me quieren escuchar, no me quieren oír. ¿Por qué lo van a querer oír ustedes de nuevo? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Ustedes están maravillados con mi historia, que la quieren que se la vuelva y se la cuente y se la cuente. Ustedes quieren ser discípulos de Jesús. Y entonces los discípulos le dicen, no. Los fariseos, gracias. Los fariseos le dijeron, no. Y le injuriaron y le dijeron, tú eres discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés, el duro. Nosotros somos discípulos de aquel que nos dio las leyes una encima de la otra. No, tú eres el que estás mal. De querer saber, empezaron a injuriarlo y a señalarlo y a herirlo verbalmente y a decirle, tú eres el que está mal. Seguimos leyendo. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a esto, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí, que era nadie para ustedes, que me veían mendigando en el camino y me pasaban por el lado, a mí que ustedes me conocían como el ciego, a mí me abrió los ojos. Las personas que veían al ciego decían, ese hombre es worthless, ese hombre no vale nada, míralo ahí mendigando, míralo ahí en el piso. Pero cuando ahora tenía vista, ahora sí era importante. Y él le dijo, mira qué maravilloso, cuando yo estaba ciego, a ustedes no les interesaba hablar conmigo. Cuando yo estaba ciego, a ustedes no les interesaba saber de mi vida. Cuando yo estaba ciego, a ustedes no les interesaba saber cuál era mi nombre, el hijo de Tito. Pero ahora que me están viendo, ahora dicen, oye, ¿y ahora qué tú ves? ¿Quién lo hizo? Hermanos, cuando usted está en pecado, ¿saben qué dicen de usted? Ahí está el adúltero. Ahí está el adúltero. Ahí está el ladrón, ahí está. Ahí está el maltratador de padres. No, ahí está el matón. Y todo el mundo llega a señalarte por la situación que tú estás pasando. ¿Y usted cree que usted se siente bien cuando usted cometió un pecado y todo el mundo viene a señalarle ese pecado? Cuando usted está pasando por una situación difícil. Pues no, usted no se siente bien. Pero cuando Dios llega a la vida de aquella persona que tiene necesidad, Dios la cambia. Y ahora la gente se acerca y te dice, ¿y cómo va a ser que tú siendo tan malo, ahora estás en la iglesia? ¿Y cómo va a ser que tú siendo tan borrachón, dejaste la bebida? ¿Y tú cómo va a ser siendo tan fumador constante, dejaste el cigarrillo? ¿Qué está pasando en tu vida? Y la respuesta es la misma de aquel hombre. Fue Jesús. Fue Jesús. ¿Tú has visto a Jesús? No, yo no lo he visto, pero yo sí sé que el único que puede hacer esto es Jesús. En nuestra vida espiritual nosotros vamos a tener situaciones como esa y puede ser que gente se te acerque y te haga lo mismo que los fariseos, pero tu respuesta debe ser la misma de este hombre. Qué sorpresa que yo no sepa dónde está, yo no sé dónde está, pero a mí sí me dio la oportunidad de poder ver. En el libro del deseado a todas las gentes dice, entonces le preguntaron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Procuraron confundirlo con muchas palabras a fin de que él se juzgase engañado.
Satanás y sus ángeles malos estaban de parte de los fariseos y unían sus fuerzas y argucias al razonamiento de los hombres a fin de contrarrestar la influencia de Cristo. Embotaron las convicciones hondamente arraigadas en muchas mentes, pero los ángeles de Dios también estaban presentes para fortalecer a aquel hombre cuya vista había sido restaurada. Hermano, en los momentos más difíciles, ahí está el ángel de Dios. Ahí está, va a venir el enemigo con personas tratando de sacar o desacreditar lo que Dios está haciendo en tu vida. Y ahí están los ángeles al lado tuyo, dándote fortaleza para que no caigas en las artimañas del engañador. Para que no caigas en la situación donde el engañador quiere hacer que tu vida sea constantemente una mala y que vaya de continuo a la perdición. La sanidad a la vista o para la vista de los fariseos había llegado en Jesús. Y ellos, ¿saben qué hicieron? No nos interesa. No me interesa saber quién es Jesús. No me interesa saber qué Él va a hacer en tu vida. No me interesa saber qué Él hizo en tu vida. No me interesa saber qué Él puede hacer en la mía. No me interesa saber cómo Él puede sacarte de los pecados. No me interesa saber cómo Él quiere salvarte. A mí no me interesa. Déjame donde estoy. ¿Y saben qué terminó pasando? Aquel hombre que había recibido la vista fue expulsado de la sinagoga por no darle gloria como los fariseos querían. Los padres no se atrevieron a decir nada contra el hijo, no se atrevieron a decir nada contra los fariseos para que les dejaran su sillón, su banquito en la iglesia. Pero aquel hombre dijo, no, la verdad es que Jesús fue el que realmente me devolvió la vista. La sanidad para los fariseos había llegado, hasta la sanidad para la vista de aquellos hombres había llegado, pero ellos prefirieron dejarse llevar por cualquier engaño antes de aceptar a Jesús. Y hermanos, el enemigo podrá poner personas que desacrediten lo que Dios ha hecho en tu vida. El enemigo querrá que tú no puedas acercarte a Dios con confianza. El enemigo querrá que tú puedas sentirte lo más alejado de Él. Pero el Señor va a seguir estando al lado tuyo, dándote la fortaleza que tú necesitas. Hoy, si tú me ves, si tú me escuchas, si tú estás viviendo en una situación donde tu vida necesita cambiar la perspectiva, la palabra de Dios me dice que he puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quizás tú no puedas hacer muchas cosas porque tu vista espiritual está nublada. Quizás tú no puedas hacer muchas cosas porque tu vista espiritual poco a poco ha ido cerrándose y se ha ido desvaneciendo. Pero cuando tú en tu poca visión espiritual, en tu poca fe, pones tus ojos en Jesús, Él quiere darte la sanidad para la vista tuya y para la vista mía. Cuando nosotros fijamos nuestros ojos en Jesús, cuando ponemos nuestra mirada, nuestra mente en lo que Jesús puede hacer en mi vida y lo que yo no puedo hacer con mis fuerzas, decimos como este hombre. Qué triste que ustedes no lo conozcan, pero fue Jesús el que hizo esto en mi vida. Qué triste que ustedes no puedan aceptar que Jesús pueda hacer algo en la vida de aquel que está buscando y que tiene necesidad. Aquel hombre no estaba en el piso, a diferencia de Bartimeo, que sí estaba gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este hombre estaba simplemente ahí en el piso mendigando. Y fue cuando llegó Jesús que hizo el cambio en su vida. Cuando llega Jesús a tu vida, hay un cambio. Cuando llega Jesús a tu vida, Él suple tu necesidad. El método de Jesús es ese. El método de Jesús no es venirte a predicar los 150 salmos. Es decirte, ¿en qué te hace falta? Pues necesito ver, perfecto, aquí está, camina para allá. Dios quiere suplir la necesidad y quiere darle sanidad a tu vista espiritual. Quiere darle sanidad a lo que tú necesitas. Quiere darle sanidad a lo que tu vida realmente le hace falta. Hermanos, el capítulo 9 va culminando cuando Jesús escuchó, versículo 35, Jesús escuchó que aquel hombre había sido expulsado de la sinagoga. Y Jesús llegó y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él le respondió, ¿quién es el Señor para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues lo has visto y él es el que contigo habla, él es. Y él le dijo, creo Señor y le adoro. Y me detengo allí. Jesús le había sanado la vista y se fue. Aquel hombre no sabía dónde estaba Jesús. Jesús le había sanado la vista y simplemente hizo un about face y se desapareció. Y cuando aquel hombre fue botado por los fariseos de la sinagoga,
Jesús apareció y le dio la oportunidad de que aquel hombre pudiera ver a su Salvador. Porque en muchas ocasiones nuestra vista se ha corrompido de otras cosas y queriendo ver a Jesús no lo podemos ver. No se nos da la oportunidad porque estamos enfocados en tantas cosas y Dios necesita que podamos aceptar y recibir esa vista espiritual que Él necesita. En el libro Consejos para la Iglesia, en la página 625 dice: el regreso de Cristo a nuestro mundo no se demora mucho. Sea esta la nota tónica de todo mensaje. El espíritu refrenador de Dios está retirando ahora mismo del mundo los huracanes, las tormentas, las tempestades, los incendios, las inundaciones, los desastres por tierra y mar. Se siguen en rápida sucesión. La ciencia procura explicar todo esto. Menudean en derredor las señales que nos dicen que se acerca el Hijo de Dios, pero son atribuidas a cualquier causa menos a la verdadera. Los hombres no pueden discernir a los ángeles que como centinelas refrenan los cuatro vientos para que no soplen hasta que estén sellados los siervos de Dios. Pero cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, y habrá una escena de contienda que ninguna pluma puede describir. Si pudiera descorrerse el telón, y pudiese discernir los propósitos de Dios y los juicios que están por caer sobre el mundo condenado, si pudiese ver vuestra propia actitud, temeríais y temblaríais por vuestras propias almas y por las almas de nuestros semejantes. Harías ascender al cielo fervientes oraciones con corazones angustiados. Lloraríais entre el pórtico y el altar, confesando vuestra ceguera espiritual y apostasía. El tiempo de que tu vida espiritual sea renovada es hoy, no es mañana. Y la pregunta que yo te hago hoy: ¿deseas sanidad para tu vida espiritual? ¿Deseas que tu vida espiritual sea una mejor? ¿Deseas que Dios pueda aclararte y darte el 20/20 que necesitas en tu vida espiritual? ¿Necesitas que Dios te muestre por lo que has estado orando? Simplemente dile: Señor, aquí estoy, haz lo que tú tengas que hacer. Vivimos nuestra vida constantemente preguntándonos: Señor, ¿qué puede hacer? ¿Qué yo puedo hacer en mi vida? ¿De qué se trata esto? Pero no queremos ver cuál es el camino correcto que Dios nos pinta. No queremos ver lo que Dios nos ha dicho que sigamos. Simplemente queremos estar en nuestros caminos y decirle: Señor, aquí tú me vienes a rescatar. Cuando Dios te está diciendo: este es el camino por donde tienes que andar. Andad por él, encamínate por allí, ve por donde te mando. ¿Deseas que Dios pueda restaurar tu vida espiritual? Quizás tú llevas mucho tiempo en la iglesia. Yo llevo mucho tiempo en la iglesia, 35 años llevo yo en la iglesia. Y de bautizado, unos cuantos. Pero en todo este tiempo, todos los días, yo tengo que pedirle a Dios que restaure mi vida espiritual, que restaure mi vista espiritual, que restaure todo lo que hay en mí, porque yo no soy bueno. Ustedes me pueden ver bonito hoy, pero yo no soy bueno. Ustedes me pueden ver chévere: ay, mira qué bueno es él. Yo no soy bueno y necesito a que Cristo venga a mi vida y restaure mi vida espiritual. Necesito que Él entre en mi ser y me dé la oportunidad de trabajar y de cambiar para su honra y su gloria. Aquellos discípulos llegaron de Jesús cuando escucharon que Jesús se le presentó al hombre y le dijeron: no, pero nosotros vemos, míranos aquí nosotros, mira, nosotros te podemos ver. Y le dice: si ustedes realmente pudieran ver, sabrían los pecados que están cometiendo. Pero como ustedes dicen que ven, como ustedes dicen que ustedes no tienen ningún problema, como ustedes dicen que ustedes no tienen ninguna situación, lamentablemente su pecado permanece. Pero Dios no quiere que tu pecado permanezca en tu vida. Dios no quiere que tú sigas en lo mismo una y otra vez. Dios quiere que tu vida cambie. Y eso me lleva a una invitación especial. Solamente quiero hacer esta invitación y la quiero poner sobre el telón. Si tú quieres que tu vida espiritual sea mejorada y tú nunca has aceptado a Cristo por medio del bautismo, la oportunidad está ahora. Dile al Señor: Señor, mira, ¿sabes qué? Yo llevo mucho tiempo tanteando, tratando de entrar, pero no me atrevo. ¿Tú quieres que tu vista sea aclarada y aún no has tomado ese paso? Ahí está. Toma ese paso.
Ese paso no te va a dar una vida color de rosa, pero le va a decir al universo que tú aceptas a Jesús como el director de tu vida. Le va a decir a Jesús que tú lo dejas todo y que tú quieres morir al viejo hombre y restaurar en el nuevo hombre. Y tú quieres que tu vista sea mejorada. Por otro lado, si ya tú pasaste por ese paso, si ya tú llevas bautizado mucho tiempo, pero tú quieres que Dios te ayude en tu vista espiritual y restaure lo que hoy está quizás un poquito dañado, yo quiero orar por ti. Y yo te invito a que tú te pongas en pie. Ponte en pie, yo quiero orar por ti. Realmente, si tú quieres eso, ponte en pie. Si no lo quieres, no tengo ningún problema. Esto no es para mí. Ustedes no me están llenando a mí. Pero si tú dices, Señor, yo realmente quiero. Yo estoy viendo algunas cosas extrañas que no me están trabajando en mi vida. Y yo deseo que mi vista espiritual sea restaurada. Yo deseo que yo pueda cambiar lo que está pasando. Y yo deseo que tú obres en mi vida. Aquel hombre tuvo el mejor regalo. Se encontró con su Salvador. Y un día nosotros también tendremos ese regalo. Solo si tratamos y le pedimos a Dios que nos ayude con nuestra vista espiritual. Que nos ayude a salir de las miradas y de los pensamientos que nos alejan de Él. Y que sea Dios quien nos bendiga y nos ayude en nuestra vida espiritual. Que nos ayude en lo que estamos pasando. Que nos ayude en lo que está sucediendo. Si tú todavía no sabes cómo Dios lo va a hacer, ese no es tu trabajo, ese es el trabajo de Dios. Dile a Dios, Dios, yo estoy dispuesto a que tú me des la sanidad que yo necesito. Do what you need to do. Haz lo que tengas que hacer, pero aquí estoy. Haz lo que tengas que hacer, pero estoy dispuesto a recibirlo. Haz lo que tengas que hacer, pero dame la oportunidad de seguir viviendo para ti. Aquel hombre no negó a Dios. Su ceguera no le impedía saber quién lo había sanado. Su ceguera no le impedía saber quién había trabajado en él. Su ceguera no le impedía saber quién había hecho el milagro. Y cuando lo pusieron entre la espada y la pared y le dijeron, niégalo, él dijo, no, yo no puedo negar a aquel que me dio la oportunidad de ver. Y aquel que te da la oportunidad hoy de ver de manera espiritual y discernir y poder leer la palabra y entenderla y escuchar su palabra y crecer en ella, no lo niegues. No digas, no, pues sabes que para encajar con esto, pues yo lo hago. Si Dios te trajo aquí con el propósito que haya sido, yo no lo conozco, acepta ese propósito y pídele a Dios que te dé la sanidad que tú necesitas. Sea espiritual, sea física, sea mental. La sanidad que necesitas, solamente Dios te la puede dar. Padre, henos aquí. Necesitamos esa sanidad a la vista que tú nos das. Necesitamos que nuestra vida espiritual, nuestra vista también sea restaurada. Que constantemente podamos abrir nuestros ojos del alma, nuestros ojos del corazón y poder entenderte a ti, poder verte y visualizar lo que tú tienes para nuestra vida. Nosotros no lo sabemos. No lo sabemos, Señor. Pero lo que sí sabemos es que solo tú puedes hacer ese cambio en nuestra vida. Solo tú puedes hacer las grandes maravillas que necesitamos. Solo tú eres quien da todas las cosas. Una cosa sabemos, que es solamente tú el que puedes hacer ese cambio en nuestro ser. Hoy, si es que hay algo que nos está impidiendo tener esa sanidad que necesitamos, si es que hay algo que nos ha separado de ti, Señor, quítalo. Quítalo de tal manera que no lo volvamos a encontrar y que nuestros caminos estén dirigidos por ti. Agradecemos tu amor, tu bondad y tu cuidado, pero sobre todo agradecemos tu buen amor para nuestra vida y el deseo de que nuestra vida sea una cada día mejor para tu honra y gloria. Gracias por escucharnos, gracias por bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.